Ah, Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a esta primera conferencia de Sábados Jurídicos. Eh, este proyecto está organizado por la Escuela de Derecho de Ciencias Políticas de la UNAD. Damos gracias a nuestro director de escuela, Hostos Rodríguez. Y bueno, comencemos ya que estamos con la hora. El primer ponente que vamos a presentar es el abogado José Luis Jara Bautista. Es abogado por la Universidad San Pedro, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas, miembro del Comité Consultivo de la revista Actualidad Gubernamental del Instituto Pacífico, especialista en temas de derecho laboral público, expositor invitado a diversos eventos académicos de su especialidad. En esta oportunidad presentará el tema de vencimiento del control de trabajo en tiempos de COVID-19. Bienvenido, doctor. Bien, buenas tardes con todos. No sé si se me está escuchando bien y si no, me confirman, por favor. Eh, sí, se está escuchando. Sí, se le escucha claro. Genial, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a los organizadores de la Universidad Nacional de Barranca. Para mí es un gusto, un honor compartir algunas ideas con ustedes, con los alumnos. Me han asignado un tema bastante interesante sobre el vencimiento de contratos de trabajo en tiempos del COVID. Eh, es un tema de actualidad por cuanto en los días que vivimos, muchos contratos de trabajo han vencido, muchas personas se están quedando sin puestos de trabajo. Entonces, esta situación, en definitiva, preocupa a todos, preocupa a las personas que estaban con un contrato de trabajo, por cuanto, hay que decirlo, en este tiempo que hemos vivido, en los tiempos de pandemia, que ha durado muchos meses y que todavía estamos conviviendo con esto, eh, el Estado ha emitido legislación regulada o destinada a regular un pequeño sector, que es el sector formal. El Estado ha dictado normativas relacionadas a personas que tengan vínculo de trabajo. Es decir, con esto me refiero a que el Estado, cuando nos referimos a legislación laboral dada en este escenario que vivimos, no está pensado en servidores que no están con un vínculo laboral formal y que en la práctica no están en planillas, pero brindan un servicio tal igual que un trabajador. Así es que el día de hoy vamos a ver el tema referido a vencimientos de contratos de trabajo en tiempo de COVID. Eh, referido a contratos de trabajo temporales, ¿verdad? Eh, específicamente en el sector público existe un contrato de trabajo denominado contrato administrativo de servicios, cuya característica principal es la temporalidad. Temporalidad eh, que va a originar que estos trabajadores eh, tengan supeditada la vigencia de su vínculo laboral a constantes renovaciones, prórrogas y renovaciones. En el caso de que se dé el corte a este vencimiento de la vigencia, esas personas van a quedarse sin su puesto de trabajo. Pues bien, veamos qué tenemos para el día de hoy. A través del decreto supremo 044-2020 PCM, se declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida nacional a consecuencia del brote del COVID. Es una situación que hemos vivido todos, ¿verdad? Todos acá sabemos que en marzo, el 15 de marzo, declararon el estado de emergencia para el 16 de marzo y al inicio se nos dijo que eran inicialmente únicamente eran 15 días, ¿no? 15 días calendarios. La mayoría de personas eh, tomábamos eso como una especie de, no sé, de descanso, de respiro, porque todo el mundo pensó que iba a durar solo 2 semanas.
en la cual se dispuso el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena, por el tema del brote de COVID en nuestro país, ¿no? Sin embargo, esto se ha ido prorrogando, se ha ido ampliando, se ha ido precisando, e incluso hasta los días que vivimos en la actualidad. En paralelo, como les comentaba, se ha emitido normativa adicional que ha regulado el tema de las relaciones laborales de los trabajadores. Eh, Me refería a los contratos de trabajo temporal. E incluso el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado en marzo, el 16 de marzo, que es el comunicado que estamos viendo en pantalla. El 16 de marzo publica eso el Ministerio de Trabajo, ¿no? Señalando que la declaración de estado de emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo no justifica el despido de ningún trabajador o trabajadora. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL efectuará fiscalizaciones necesarias para frenar cualquier tipo de arbitrariedad que vulnere los derechos de los trabajadores y sancionar con esos actos de severidad en el marco del estado de emergencia. Y es que en definitiva, imaginemos muchas empresas, muchas entidades públicas cerradas, trabajadores que estaban en casa, eh, en algunos casos haciendo trabajo a distancia, trabajo remoto, pero en otros casos disfrutando de una licencia con goce, es decir, no había actividad y no hay actividad en muchas empresas y también en entidades públicas se ha bajado el tema de la actividad. La consecuencia de esto es que muchos contratos de trabajo que requieren la existencia de la necesidad de esta prestación de servicio, esa fuerza de trabajo, pierdan el motivo, la causa justificante para seguir prorrogando, ampliando esos contratos. Entonces, es muy diferente, señores, hablar de una suerte de despido, como refiere acá el Ministerio de Trabajo, de una suerte de vencimiento de contrato de trabajo. Y es que muchas veces las personas identifican esta situación y consideran equivocadamente que ambas figuras son lo mismo. Es decir, que vencimiento de contrato de trabajo es igual a despido, cuando son dos situaciones completamente diferentes. Y esto llevó pues a que muchas personas creyeran equivocadamente que durante este tiempo que duraba el estado de emergencia, los contratos temporales que vencían debían ser prorrogados, ampliados, incluso sin la presencia del trabajador o incluso sin la prestación efectiva de servicio. Y la prestación efectiva de servicio no se daba porque el gobierno había ordenado el tema de aislamiento, ¿no? Entonces, muchas personas han perdido sus puestos de trabajo en base a esta desaparición de la necesidad o esta desaparición de la posibilidad de brindar la fuerza de trabajo. Este decreto supremo 044 de 2020 nos ha llevado a que el trabajador que antes asistía a laborar en forma presencial en una jornada de 8 horas de trabajo, pueda o deba adaptar esta fuerza de trabajo a tres supuestos, ¿no? Casos en que el trabajador seguía o debía seguir asistiendo a laborar en forma presencial, muchas personas, en algunos casos los que trabajamos en el Estado, en algunas entidades privadas, hemos seguido asistiendo a laborar durante estos meses y no hemos parado porque brindan en algunos casos un servicio esencial y en otros casos un servicio conexo a este servicio esencial. Esas personas no se han detenido, incluso con pandemia se ha seguido asistiendo a laborar. Pero han habido casos en que los trabajadores no brindaban un servicio esencial o conexo y esas personas podían brindar esa fuerza de trabajo en casa, ¿no? Es decir, a través de medios alternativos, medios remotos, no sé, una computadora, una tablet, un celular, en las cuales esta forma de trabajo se ha adaptado a un escenario que ya no se brinda el servicio, la fuerza de trabajo en las oficinas, en las instalaciones de la empresa, la entidad, sino en casa. A esto es lo que denominamos trabajo remoto, un trabajo en casa, pero definitivamente no se puede dar en todos los casos, ¿no? Imaginemos un servicio que es sí o sí tenga que darse en forma presencial, no sé, hablamos, pongamos de un vigilante,
no podría verse la forma de que éste pueda realizar de repente un trabajo desde casa, ¿no? Eh, o las personas que atienden un restaurante, ¿no? Y hay personas que en definitiva no podían o no pueden brindar esa fuerza de trabajo de forma remota. Y el trabajo mixto, que es una mezcla de trabajo presencial y trabajo remoto, es decir, asistir a laborar algunos días y otros días no, también se ha implementado, ¿no? Entonces, el trabajador formal ha visto la necesidad de adaptarse a uno de estos tres escenarios, trabajo presencial, remoto o mixto. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta estas definiciones porque esto va a permitir darnos cuenta de en qué casos se puede dar una prórroga de este contrato que estamos analizando el día de hoy, que es el contrato administrativo de servicios, un típico contrato temporal en el sector público. El contrato administrativo de servicios, o conocido CAS, ¿no? Solo se aplica a entidades públicas, señores, ya no hay un CAS en el sector privado, solo es entidades públicas. Este contrato administrativo de servicios surge el año 2008, pero no como un contrato de trabajo, sino eh, surge como un contrato administrativo, es decir, las personas que se vinculaban a una entidad pública bajo esta modalidad se les indicaba, tienes derechos mínimos, pero no eres trabajador por si acaso. Vas a tener un derecho a descanso físico de 15 días. No se llama vacaciones, se llama descanso físico. Y hay otros derechos que tampoco lo vas a tener, no vas a tener una boleta de pagos, por ejemplo, porque no eres trabajador, no habría motivo para expedir una boleta de pagos en tu caso. En el 2008, en el Estado, como estaba colmado de trabajadores en situación de informalidad, de servicios no personales, aquellas personas que ingresan a laborar por recibo, por honorarios de forma directa y no están en planillas, eh, la consecuencia es que en un momento determinado demandan al Estado y le ganan al Estado su permanencia y el reconocimiento de sus beneficios laborales, ¿no? Entonces, en el 2008 se vio la forma de evitar riesgos y crear un régimen, un contrato temporal para el sector público. Este contrato es el contrato administrativo de servicios. Año 2008 se da esta situación. En un segundo momento, este mismo contrato de trabajo, este contrato administrativo de servicios, que al inicio no era reconocido como contrato de trabajo, eh, fue, fue analizado por el Tribunal Constitucional en el expediente 02-2010 PITC en un proceso de inconstitucionalidad, declarando de que este contrato sí era constitucional. Sin embargo, señaló de que había particularidades que convertían a este contrato como un contrato de trabajo laboral de carácter especial. Vean, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional se dio cuenta, dijo, este contrato sí es un contrato de trabajo, pero tiene particularidades. Particularidades que lo hacen especial, que no podría asimilarse de repente a un contrato de trabajo 276 o un 728 que también existe en el sector público. Ya en el tercer momento se recoge lo que a nivel jurisprudencial se había visto a través de la modificación del Decreto Supremo 065-2011 PCM que regula reglamento, que regula el reglamento del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. Año 2012 se emite la Ley 29.849, una ley que tenía un título llamativo que indicaba Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057. Vean, el 2012 se hablaba de eliminación del contrato administrativo de servicios. Estamos año 2020, han pasado 8 años y este régimen, el contrato administrativo de servicios, en la actualidad es el más usado en el sector público. Más que 276, más que 728, es el más usado. Y esto por cuanto permite el ingreso de trabajadores y la salida sin filtros rigurosos, ¿ya? Este contrato administrativo de servicios va a ser definido como una modalidad especial de contratación laboral
exclusiva del Estado, que se regula por su propia norma, es decir, no se regula por la ley de base de la carrera administrativa ni por el régimen laboral de la actividad privada. Tiene un carácter transitorio temporal. Eh, la particularidad de este contrato de trabajo es que se tiene que ingresar por concurso público. Es decir, las personas que tienen que sujetarse a este contrato temporal tienen que ingresar necesariamente por concurso público. Y ustedes me dirán, y en la actualidad, doctor, existen algunas entidades que contratan en forma directa, ¿verdad? Y es porque por la situación que vivimos, el Estado ha flexibilizado esa parte, permitiendo ingresos directos, pero en forma excepcional por el momento que vivimos para el tema de factor salud. Pero no, por la regla general es que al Estado se ingresa por concurso público. Entonces, este contrato, la particularidad de este contrato de trabajo es que es un contrato escrito, es decir, ingresas por concurso público, suscribes tu contrato y desde que suscribes ese contrato ya sabes cuándo va a vencer. Es decir, ya tienes una fecha cierta de cuándo es el último día de trabajo. De que pueda ser prorrogado o renovado, es decir, ampliado su duración, va a depender a los factores de si se requiere la necesidad de los servicios de la persona que está brindando y de que exista el presupuesto para seguirle pagando. En algunos casos podría presentarse esos dos presupuestos, en algunos casos uno, en algunos casos ninguno. En el tiempo que hemos vivido, en los meses de esta pandemia, han habido casos en que los trabajadores no han brindado su fuerza de trabajo, es decir, han estado en casa con una licencia con goce, y entonces las entidades se han preguntado, ¿sigue existiendo la necesidad de este servicio? La respuesta es que no para muchas entidades, ¿no? Yo no necesito de repente a personal que antes brindaba un servicio, pero ahora como la entidad está cerrada y solo determinados sectores están funcionando, temporalmente esa necesidad ha desaparecido. Y eso ha conllevado a que muchos contratos de trabajo eventualmente se da el vencimiento y no hayan sido prorrogados y ampliados y mucha gente ha perdido sus puestos de trabajo en base a la temporalidad de ese contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo se amplía un contrato de trabajo? Se amplía por escrito, necesariamente por escrito, con un documento denominado prórroga, eh, una adenda, ¿no? Una adenda de prórroga, una adenda de renovación. Es decir, no se requiere un nuevo concurso, basta suscribir esta adenda de prórroga o renovación. Pero hay algunos casos en que se venció el contrato de trabajo, se venció este contrato administrativo de servicios y el trabajador sigue elaborando y la entidad no se da cuenta, la entidad pública no se da cuenta de que el contrato ha vencido, es decir, la persona sigue elaborando, la entidad le sigue pagando y no se da cuenta que el contrato venció. La normativa ha señalado que en estos casos estamos frente a un supuesto de lo que se denominaría prórroga automática, es decir, contrato que has vencido, pero el trabajador sigue prestando servicios. En este caso se da una suerte de ficción, es decir, se presume de que el contrato ha sido ampliado por el mismo tiempo de duración. Si el contrato duraba 3 meses y venció el contrato y esta persona sigue laborando, por 3 meses más se entiende ampliado, ¿ya? Esto ha sido ya discutido en el cuarto pleno laboral de mayo del 2016. También fue discutido en el segundo pleno del año 2014, pero la prórroga automática, como les comentaba, es una figura excepcional que va acorde con la con la naturaleza temporal de este contrato administrativo de servicios. Porque algunas personas sostenían y algunas personas sostienen de que si no hay un contrato de trabajo ampliado, una ampliación formal y la persona sigue laborando y le siguen pagando, debería darse una suerte de desnaturalización o invalidez, ¿verdad? Para que esa persona consiga su estabilidad laboral. Sin embargo, ya se ha visto de que esto no es así, señores. Eh, para ser específicos, el artículo 5 del Decreto Supremo 065-2011 PCM señala
que en caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento de contrato sin que se haya formalizado su prórroga o renovación, sin que previamente se haya formalizado esta prórroga o renovación, dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo de contrato, prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad de quien permitió esta figura de prórroga automática. Entonces, los presupuestos para que se dé la prórroga automática son claros, que el contrato administrativo de servicios haya vencido y que el trabajador siga brindando su fuerza de trabajo. ¿Y qué se hace para que no se dé esta situación de prórroga automática? Se notifica al trabajador 5 días hábiles antes de que venza que el contrato no va a ser prorrogado o renovado. Pero, doctor Jara, llegó el último día. Miren, estamos 30, que ya somos 29. De verdad que estoy desorientado con la fecha. Estamos 29 de agosto. Estamos 29 de agosto, doctor Jara, y mi contrato vence ahora, el 31 de agosto, pero mi entidad todavía no me ha comunicado que no va a prorrogar mi contrato administrativo. Significa que ya se da una prórroga automática, ¿verdad? Es decir, ya significa que mi contrato anterior duraba 3 meses, significa que por 3 meses más voy a seguir laborando. La respuesta es que no, la entidad podría el último día, el 31 de agosto, comunicar que el contrato ha vencido y no darse una prórroga automática. Pero si la norma te exige 5 días, pero estos días, el cumplimiento o incumplimiento de esos días repercute en responsabilidad administrativa, no repercute en la figura de ampliación. Porque para que se dé la prórroga automática se requiere que haya vencido el contrato, es decir, que llegue el 31 y la entidad no te haya avisado ni haya prorrogado tu contrato, y de que después de ese vencimiento siga laborando. Después de ese vencimiento es primero de septiembre. Si el 1 de septiembre el trabajador sigue laborando, ahí cambian las cosas, ahí sí se daría una prórroga automática. Es decir, si llega el 31 de agosto, te comunica que el contrato venció, no han cumplido con los 5 días hábiles previos, no es que se dé una prórroga automática, ¿ya? Eso ténganlo claro porque, como les comento, es una situación que confunde a muchas personas confunden mucho esta situación, incluso abogados, en este tema de cuándo se da o no una prórroga automática. Y algunas personas indican de que, bueno, porque no están familiarizadas con el tema, optan por iniciar procesos judiciales porque indican, no me avisaron con 5 días hábiles de anticipación, me avisaron el último día, así es que inicio mi proceso judicial y después de 1 año o 2 años de un largo proceso, costoso, un proceso judicial, terminan perdiendo ese proceso. ¿Por qué? Porque no entendieron bien la figura de prórroga automática, ¿ya? Entonces, invalidez del contrato, no es que el contrato se invalida por que el trabajador siga laborando después del contrato vencido, ¿ya? Este contrato administrativo, este contrato de trabajo ha establecido causales en que se extingue este contrato de trabajo, muy similares a la de los demás regímenes laborales del sector privado, 728 o el 276, que también se aplica en el sector público. Uno de esos es el fallecimiento. Por obvias razones, el trabajo fallece, se acaba el vínculo laboral. Extinción de la entidad contratante para el caso de proyectos. Por renuncia, bueno, no requiero explicar el tema de la renuncia porque en los supuestos de renuncia, el trabajador manifiesta su voluntad de dar por terminada esta relación laboral con unos 30 días naturales de anticipación y el vínculo laboral termina. También puede pedir una exoneración de plazo. No hay renuncia verbal, ya todas las renuncias son escritas, necesariamente por escrito. No es que yo le dije a mi jefe o yo le dije al jefe de recursos humanos que iba a renunciar. Las renuncias son escritas, señores. Bueno, en el tiempo que vivimos, podríamos hablar de repente de una renuncia que se dio por, no sé, por correo electrónico de repente, pero no existen renuncias verbales. Un mutuo disenso significa que la entidad y el trabajador se ponen de acuerdo y se acaba el contrato de trabajo.
validez absoluta permanente sobreviviente, también resolución arbitraria injustificada, también se ha previsto esa situación, que puede darse que el contrato acabe por esta figura de resolución arbitraria. En este caso, la entidad tendrá que pagar una suerte de penalidad o indemnización que podría ser hasta 3 remuneraciones mensuales, dependiendo del tiempo que esté por vencer. La inhabilitación administrativa y el vencimiento del plazo de contrato. El vencimiento del plazo de contrato, como le decía, es la situación por la que más terminan los contratos de trabajo, en especial en este tiempo de pandemia. Muchos, miles de contratos CAS han vencido y no han sido prorrogados por la sencilla razón de que el trabajador no ha acudido a laborar o no se ha dado la posibilidad de que haga trabajo remoto. En el contrato administrativo de servicios también existe periodo de prueba, señores. Significa de que ganas un concurso, durante los 3 meses siguientes la entidad puede decir, no pasaste la prueba, se acabó el contrato de trabajo, sin que haya un factor objetivo de que justifique este término del contrato de trabajo. Entonces, el vencimiento del contrato de trabajo durante el estado de emergencia, ya para ir concluyendo, eh, tiene que observar tres escenarios, ¿no? Si un trabajador sigue elaborando de forma presencial, sí podría darse un tema de prórroga automática, que es el caso de la figura que hemos visto hace un momento. El servidor de trabajo remoto también podría darse. El servidor con licencia con goce compensable, en este caso no se da una prórroga automática porque la licencia con goce no es una prestación de servicios, ¿ya? La licencia con goce es un descanso remunerado sujeto a devolución posterior, pero que en definitiva no genera los presupuestos, el escenario para una prórroga automática. Bueno, como conclusiones finales, hay que señalar que para que se presente la prórroga automática se necesita una prestación efectiva de labores, sea presencial o sea remota. Esta licencia con gozo de remuneraciones no puede conllevar a una prórroga automática al no cumplirse con el presupuesto de seguir existiendo prestación de servicios posterior al vencimiento de contrato. Y eso porque muchas personas indicaban, yo no voy a laborar porque no puedo, ¿no? Porque el gobierno ha dicho de que yo todavía no puedo salir a brindar los servicios o no se ha reactivado de repente. Eh, pero lo concreto es de que si es así, la entidad también ya no tiene necesidad de ese servicio que brindaba ese trabajador y por muy frío que suene esto, temporalmente desaparece esa necesidad de servicio, esa necesidad de servicio que se requiere para que se justifique la ampliación de la vigencia de esos contratos de trabajo. ¿No? En ese escenario no se da una prórroga automática. Es muy diferente el caso que anteriormente ya haya sido desnaturalizado o este contrato haya estado desnaturalizado o sea inválido por otros factores, ¿ya? No existe una obligación de acreditar la desaparición de necesidad que conllevó a la contratación del servidor en la referida moneda. Es verdad, ¿no? En el contrato de trabajo CAS, igual que no se justifica la contratación, para terminar ese contrato de trabajo tampoco ser riguroso en exigir de por qué no le está renovando el contrato a ese trabajador. Muchas personas me preguntan, doctor Jara, no me han renovado mi contrato, no me han prorrogado y no me han dicho por qué. El solo vencimiento del plazo de vigencia es suficiente motivo para no prorrogar un contrato de trabajo. Es decir, no se requiere acreditar que no hay presupuesto, no se requiere acreditar que ya no hay una necesidad de servicios, ¿ya? La no prórroga no es lo mismo que un despido, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues bien, eso ha sido todas las ideas que quería comentarles con ustedes en torno al el término de vigencia del contrato en este tiempo de pandemia, en especial el contrato administrativo de servicios. Si tienen algunas preguntas, encantado de resolverlas.
agradecemos la participación del abogado José Luis Jara Bautista y nos acaba de llegar una pregunta al WhatsApp. Ah, mencionan si eso- si eso es- ha establecido la prórroga de los contratos de CAS. Si el Estado ha establecido la prórroga de los contratos CAS. Bien, gracias por la pregunta. Como les comentaba, la prórroga automática ha sido una figura que no es que se haya dado por la pandemia, ya existía en el 2011, ya existía esta figura. Es decir, la misma figura no ha cambiado. En la actualidad, para que se prorrogue automáticamente un contrato, requiere que el contrato casa haya vencido y el trabajador siga brindando su fuerza de trabajo, sea presencial o remoto. Si la pregunta va de que por pandemia el Estado ha obligado a que los contratos no venzan y sigan prorrogándose, renovándose, formalmente no. Existían proyectos, pero no han llegado a concretizarse en leyes, es decir, de que obliguen a que la entidad necesariamente tenga que ampliarle la vigencia a un contrato. Existían propuestas, pero no. Un contrato perfectamente puede vencer en estos meses que vimos, ¿ya? También tenemos otra duda. Me preguntan, ¿en qué otros casos la ley ha establecido la prórroga del contrato o imposibilidad de no renovación? Imposibilidad de no renovación. No entendí muy bien la pregunta, pero la prórroga automática, si la pregunta va sobre la prórroga automática, solo hay esos casos, ¿ya? La prórroga automática no es que sea una figura que tenga una causal que se refiere a la necesidad o una situación exterior. La prórroga automática se da porque existe la ficción de que como el trabajador sigue elaborando, a pesar que el contrato ya venció, se presume de que la entidad sigue necesitando de ese trabajador. Otros casos ajenos a esta figura de prórroga automática no existen. Los contratos necesariamente tienen que hacerse por escrito y se tienen que prorrogar por escrito. Incluso en los meses que hemos vivido muy complicados, de que muchas personas decían no deberían vencer los contratos en este tiempo porque cómo el Estado pues, va a permitir que la gente se quede sin trabajo, ¿verdad? No han emitido una legislación que proteja a los trabajadores en esta situación de pandemia. Lamentablemente no existe un marco de protección de que justifique o obligue a las entidades a prorrogar el contrato. Bueno, tenemos un par más de preguntas. Una de ellas es, ¿después de cuántas prórrogas un contrato de trabajo a término fijo se convierte en un contrato a término indefinido? Bien, qué buena pregunta. Se ve que han estado atentos. Eso me agrada un montón. Bueno, agradecer por la pregunta, por la persona que hizo la pregunta. Eh, es una situación muy complicada, ¿saben? Porque los contratos administrativos de servicio se caracterizan por su temporalidad, ¿no? Eh, si yo supero un año de prórroga, o 2 años o 3 años, eso no me genera estabilidad laboral. Solo hay un caso que conozco que se dio en Huancayo hace el año pasado, si no mal recuerdo, en que un trabajador del Ministerio Público, un chofer del Ministerio Público, había estado 10 años contratado como CAS y la entidad ya no le prorrogó el contrato y él dijo, como he estado 10 años, significa que ya la entidad me necesita, pues, ¿no? Entonces ya tengo derecho a ser estable. Y gana pues, en la Corte Superior de Justicia de Huancayo. Esto todavía no ha sido evaluado por la Corte Suprema.
Otro caso en el Perú que se haya dado de que un trabajador CAS se vuelve estable porque su contrato ha sido prorrogado por mucho tiempo, por muchos años, no se ha dado. No existe un límite, ¿ya? No existe un límite. No es coherente porque el contrato CAS supuestamente es temporal, excepcional, ¿no? Pero no hay una limitación en torno a cuántas veces puedes prorrogar el contrato. Podría ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o más. A nivel jurisprudencial a nivel de legislación, un marco legal, no existe un tope. En el sector privado sí hay, ¿verdad? Los contratos modales en el sector privado 728 se indican, ¿no? Puedes renovar hasta cierto tiempo y después se desnaturaliza. En el caso no existe. Bien, ¿en qué caso se puede declarar la invalidez del contrato CAS? Ah, qué bien. Existen los casos que, por ejemplo, un trabajador ya era estable antes de pasar al CAS, ¿no? Por ejemplo, una persona que estuvo trabajando, no sé, por servicios no personales un cierto tiempo, y esto va a depender también del régimen laboral que exista en la entidad, porque no es lo mismo ganar estabilidad laboral con el objetivo de convertirse en 276, de ganar estabilidad laboral con el ánimo de convertirse o pasarse al régimen 728. Va a depender en uno más tiempo, en uno menos tiempo, y depende de eso, puede darse casos en que un trabajador, por la informalidad que existe en nuestro país, incluso entidades públicas, haya trabajado por servicios no personales antes de ser CAS y después, no sé, supongamos como asistente administrativo, trabajó 1 año y después de este tiempo la entidad le dice, te voy a pasar a CAS, hay que hacer un concurso para que trabajes igual como asistente, te voy a pagar un poquito más, pero vas a ser CAS. Ese trabajador ingresa a ser CAS, pero resulta que antes de ser CAS, ese trabajador ya había ganado su estabilidad laboral. No había iniciado un proceso judicial, pero ya habían reunido los presupuestos de que si eventualmente iniciaba un proceso judicial, lo iba a ganar. En estos casos, este contrato posterior es inválido, ¿ya? Existen otros casos no desarrollados también a nivel jurisprudencial, pero que considero que podrían darse, por ejemplo, en los casos de que normalmente cuando uno ingresa a hacer contrato CAS, te asignan un monto, ¿no? Supongamos que ganes 1.000 soles, pero por desconocimiento de algunas entidades le varían el sueldo, ¿no? Y ahora ya el siguiente año ya no gana 1.500, sino gana 2.000. Y no es por un nuevo concurso, sino en el mismo contrato. En esos casos también se da una suerte de invalidez del contrato posterior, ¿ya? Existen casos en que se da la invalidez antes de ser CAS y ese contrato CAS al cual se ingresa ya es inválido, y existen otros casos excepcionales que pueden darse dentro, por los casos de los obreros municipales, ¿no? Aquellos trabajadores de limpieza pública, parques de jardines, serenazgo, que la entidad, sabiendo de que su contrato es solo, su régimen propio es 728, le hacen un contrato CAS. Esos contratos son inválidos. Bien, tenemos una última pregunta. ¿Se aplica la nulidad del despido en los contratos CAS en los casos de las mujeres embarazadas, mencionan? Qué buena pregunta. Existe un marco legal que protege a las madres embarazadas, pero está enfocado en el sector privado, ¿ya? No está enfocado en el sector público. Incluso Servir, que es el ente rector en materia de recursos humanos, no ha respaldado esta posición de que las trabajadoras indiquen de que una no prórroga en estado de gestación podría originar la nulidad de esta comunicación de no prórroga. Ese marco legal más está ligado o dirigido al sector privado, pero que el sector público, por la suerte de que los contratos tienen una vigencia ya determinada, lamentablemente no ha obtenido esta protección en cuanto a las trabajadoras embarazadas. Es decir, a nivel administrativo, a nivel judicial podría ser, pero a nivel administrativo no hay ese respaldo de que por estar embarazada, este vencimiento de contrato
sería nulo. No existe todavía administrativamente una posición que proteja a las madres trabajadoras. Una pregunta más. ¿Es legal no prorrogar un contrato en la modalidad 728 en estos tiempos de COVID? Y bien, es igualado a lo que le comentaba hace un momento. En el decreto legislativo 728, al igual que en el CAS, no existe una norma que te obligue a ampliar la vigencia. Sin embargo, en el sector privado se han dado ciertas facilidades a los empresarios, a los empleadores privados, incluso habilitándoles de préstamos, de créditos, facilidades para que puedan extender la vigencia de los contratos de trabajo. Se ha dado figura de suspensión perfecta, es decir, aquellos casos que te dicen, no trabajes, pero no te voy a pagar, a condición de que tu contrato no venza, ¿ya? De que tu contrato te lo voy a seguir prorrogando. No existe esta figura de suspensión perfecta en el sector público, en este tiempo de pandemia. En el Estado hay mucho, en el sector privado hay muchas facilidades. Sin embargo, hay que analizar detenidamente, caso por caso, de si es un empleador beneficiado con estos préstamos o créditos, pero si es un tema de contrato de trabajo temporal, considero de que eventualmente la entidad o la empresa no está obligada a una suerte de prorrogarle la vigencia. Es muy diferente al despido, señores, ¿ah? Muy diferente al despido. Bien, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias, eh, abogado José Luis Jara Bautista. Agradecemos su participación. Y continuando con este evento de actualidad jurídica, sábados jurídicos, como motivo de inauguración tenemos las palabras de bienvenida por parte del director de escuela, el doctor Hostos Rodríguez Efraín Ludogardo. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, estimados estudiantes y público en general. Reciban un cordial saludo de la dirección de escuela y así como también de los miembros de la comisión organizadora, nuestras máximas autoridades. En primer lugar, quiero reconocer obviamente el compromiso de cada uno de ustedes, por obviamente participar en estas series de ponencias que damos inicio hoy en día, hoy día 29 de agosto, y estas ponencias obviamente se van a extender hasta el 7 de noviembre. Hemos inaugurado de la mejor manera, creo yo, con el doctor Jara Bautista, que ha dado una excelente disertación sobre el tema laboral, que hoy está de boga, ¿no? Obviamente desde el enfoque de las nuevas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia. Entonces, todos los temas que nosotros hemos programado en el desarrollo de este evento académico denominados sábados jurídicos están obviamente enfocados a las nuevas normas de convivencia, ¿no? Desgraciadamente estamos realizando este año, como todos los años en la escuela, pero ya desde quizás utilizando estas plataformas virtuales, no presenciales. Eh, una vez más, rescatar ese interés que tienen ustedes de querer cada día, pues, acrecentando sus conocimientos. Yo sé que estos temas son interesantes, son temas actuales, como el que acaba de dar nuestro honorable invitado, ¿ya? Y también, obviamente, pues, los temas que van a venir. Posterior a ello tenemos también la presencia de nuestro colega y docente en la escuela, el doctor Aldo Santos. Entonces, eh, este, el desarrollo de este evento, mis estimados estudiantes, obviamente ha sido gracias a ustedes, gracias a un grupo de docentes que nos ha apoyado en la realización
este evento. Ya, este evento obviamente está pensado para ustedes como estudiantes de la escuela. Y una vez más, pues, rescato ese compromiso, ese interés de la participación de ustedes, ¿no? Y así también invitarles a que continúen acompañándonos todas las semanas, obviamente todos los sábados de 5 a 7 de la noche, ¿ya? Y yo estoy muy convencido de que así va a ser. Ya, quizás ha habido algunas eh, situaciones en las cuales hemos empezado, pero vamos a procurar en las próximas semanas empezar obviamente con el horario habitual. Muy bien. Dando el reconocimiento y agradecimiento obviamente al doctor Jara Bautista por esta excelente disertación. Ya yo sé que ha colmado todas las expectativas de ustedes, ha absuelto todas las preguntas, ya, y obviamente pues les ha quedado muy, muy claro el tema desarrollado por nuestro ponente. Sin más preámbulos, doy por inaugurado este evento, ya, y renuevo obviamente el compromiso no solamente de ustedes, sino también de la escuela y de nuestras autoridades de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hostos. Eh, Nuevamente gracias al ponente Jara Bautista. Continuamos con el segundo ponente, que es el doctor Santos Abad Aldo Manuel. Eh, Él es abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tiene un posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, maestría en Derecho Procesal, maestría en Gestión de Recursos Humanos, especialización en Derecho Laboral en la Universidad de SAM, conciliador extrajudicial en la Asociación Peruana de Resolución de Conflictos, tiene el cargo asesor legal en Agroindustrial Paramonga, ha tenido el cargo encargado de la gerencia del área legal y recursos humanos en la empresa agraria Azucarera Andahuasi, docente universitario desde el 2014 en la Universidad San Pedro en Barranca y en la Universidad Nacional de Barranca. En esta ocasión estará con el tema de suspensión laboral en las épocas de COVID-19. Adelante, abogado Santos Abad. Muchas gracias por la invitación. En principio, agradecerle a la universidad por esta invitación a este gran evento y a la misma vez felicitar a la organización por generar estas formas de educación para que las personas de alguna manera puedan educarse desde casa, ya que todo ha cambiado a partir de la pandemia. Tanto así que, como ha señalado el docente que me ha precedido, en el sentido de que las formas de contratación en la relación laboral obviamente ya no son las mismas, ¿no? Y tiene como contrasentido la forma como se ha venido desarrollando tanto la pandemia y junto a él las normas que se han ido viendo. En este caso me ha tocado verificar, revisar y hablar sobre la suspensión perfecta de labores. Tiene un contexto legal que está establecido en principio. Esta norma está regulado en el artículo 15, Decreto Supremo 03-97R, como una de las modalidades de suspensión perfecta de labores en caso fortuito o fuerza mayor. Hay un previo procedimiento en los cuales se delimita o determina que tiene que seguir el empleador
para que proceda esta forma de suspensión. ¿Listo? Vamos a ver, considero pertinente, verificar qué es la suspensión. Como ya el doctor ustedes han podido escuchar, ha señalado que en la actualidad los contratos, pese a la situación en la que vivimos, no ha habido mayor modificaciones. Se han establecido que los contratos van a seguir bajo el mismo esquema, bajo el mismo contexto que han ido suscitándose, es decir, si es que vence el plazo en determinada fecha, lamentablemente se extingue la relación laboral, no hay mayores regulaciones al respecto, salvo el caso de las madres trabajadoras, en el que por norma se ha establecido pues que en estos casos ellos, a efectos de no perjudicar al niño por nacer y a la madre trabajadora para que siga recibiendo su descanso previsto y con posterior utilización de la hora de lactancia, he establecido que en esos casos el empleador no está permitido no renovar, por ejemplo, los contratos, sino más bien extenderlo a efectos de no ocasionar un perjuicio ni a la madre ni al menor. Porque obviamente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Estado garantiza una protección especial a la madre trabajadora y al menor. Es muy importante esta determinación. Sin embargo, para no perjudicar a ese grueso de trabajadores, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que según las estadísticas, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos un 70% de informalidad versus un 30% de formalidad, lo que significa que solo un 30% goza de todos los beneficios laborales que ha establecido la ley, y más bien el otro 70% son los que no perciben beneficios laborales. Esto ha tenido una implicancia en la forma o modo cómo podemos en la pandemia, y esto se ve todos los días, porque la gente ya puede estar en casa, que necesita trabajar por el hecho mismo de ser informal, no tiene ningún beneficio que pueda tener, ¿no? Considero yo que esta debería ser una oportunidad para el Estado a efectos de que pueda verificar, que pueda haber la forma o los mecanismos de cómo utilizar de manera positiva esta situación en la que nos encontramos a efectos de lograr la formalización, que creo yo en la actualidad del 70%, ahora debe estar en un 80 o 90%. Muchos trabajadores se han quedado sin un puesto de trabajo en la medida en que ha habido empresas que han tenido que cerrar. Entonces, para efectos justamente de evitar esta situación, para efectos de no llegar a la extinción de la relación laboral, surge pues esta medida de parte del Estado para garantizar la vigencia de la relación laboral y más bien no extinguirla, sino por el contrario, tratar de suspenderla a efectos de que luego se reincorporen a su puesto de trabajo. Entonces nace por eso la suspensión perfecta de labores. ¿Pero qué es la suspensión perfecta o qué es la suspensión de labores? Según esta norma jurídica, el 003-27-TR, claramente establece que la suspensión perfecta, la suspensión de labores consiste en aquella posibilidad en la que el trabajador no extingue la relación laboral, pero se suspende por un determinado tiempo. Entonces la norma regula dos posibilidades de suspensión: la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. La suspensión perfecta es cuando no hay prestación de servicio y tampoco de remuneración, mientras que la suspensión imperfecta consiste en el caso en el cual el trabajador no presta el servicio, pero subsiste la obligación de parte del empleador de pagar una remuneración. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, el trabajador no presta el servicio, pero la empresa le tiene que pagar sus remuneraciones. Y además también encontramos el caso, por ejemplo, del descanso pre y postnatal, ¿no? Que antes era 90 días, ahora se ha, por un convenio de la OIT aplicado en el Perú, se ha incrementado a 98 días, y por lo tanto también en ese caso, si es cierto que existe un subsidio por parte del Estado, el empleador, sin embargo, es quien paga y luego solicita el reembolso
a salud para que obviamente recupere el dinero que ha cancelado a la madre trabajadora. Pero también es una suspensión imperfecta, pero él trabaja, pero sigue percibiendo su remuneración. Lo mismo sucede en el caso de los trabajadores que, por ejemplo, utilizan estos mecanismos, ¿no? En el caso de los trabajadores que tienen accidentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de los trabajadores que tienen COVID. Los trabajadores que tienen COVID se ha establecido de que ellos van a tener también un pago por subsidio por parte de salud. Más, salud se ha determinado que salud va a pagar los primeros 20 días cuando por norma sabemos que en los casos normales los primeros 20 días lo paga el empleador y a partir del 21 día lo paga como subsidio en salud. Sin embargo, para el caso del COVID se ha determinado que esto se le va a dar el mismo tratamiento o un tratamiento parecido que en el caso de las incapacidades temporales, ¿no? Por accidente, por enfermedades parecidos a ellos. Entonces, esta es la suspensión imperfecta. Y la suspensión perfecta se da cuando no hay prestación de servicio, pero tampoco no hay remuneración. Por ejemplo, cuando se suspende a un trabajador por actos indisciplinarios, ¿no? No se le paga, no presta el servicio, no se le paga. En el caso de la huelga, también está establecido por ley, ¿no? ¿Cierto? No hay paga, pero tampoco se le paga. Y además de estas clases de suspensión, se ha regulado la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, ¿cierto? Cuando por actos de la naturaleza, por actos de terceros, la empresa no puede funcionar como antes, se reguló la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, esta suspensión perfecta de labores, como ustedes pueden ver, no tiene el mismo contenido que sí tiene, por ejemplo, esta nueva suspensión perfecta de labores en épocas de COVID. Porque el procedimiento es distinto y porque también los beneficios a otorgarse son distintos. Se utiliza esta forma de suspensión distinta a la otra. Hay algunos que preguntan y dicen, ¿era necesario regular una nueva forma de suspensión perfecta de labores o se pudo aplicar la anterior? En realidad, pudo haberse aplicado la anterior y ampliarse con los nuevos derechos laborales que se han aplicado en el nuevo contexto. Sin embargo, el plazo establecido en la anterior, en la que establece la regla general, solo determina que la suspensión va a ser por 90 días. Hay un procedimiento en el cual en el sexto día simplemente los inspectores realizan la verificación previa y luego determinan si se procede o no. La pregunta era, en esta época de pandemia, ¿ustedes creían que los inspectores de trabajo podrían realizar esa actividad en 6 días? ¿No es cierto? Entonces era imposible. Es más, cuando se emite esta norma, hubo comentarios en el que los inspectores de trabajo no querían ir a trabajar porque tenían temor a contagiarse. Tanto así que en la propia ley se ha regulado y en los protocolos del Ministerio de Trabajo se han regulado de que básicamente toda la información que se va a obtener respecto a las revisiones de este tema de la suspensión perfecta de labores van a ser a través de mecanismos virtuales. Pero bien, eso es como un preámbulo a lo que vamos a ver en este momento en el contexto de la suspensión, por qué y para qué funciona. Todo empieza con el Decreto Supremo 08 del 2020, emitido por el MINSA el 11 de marzo de este año, donde se declara la emergencia sanitaria nacional por 90 días. Esto debido a la aproximación del COVID y la expansión que se tenía a nivel mundial para efectos de fortalecer nuestro sistema de salud con la finalidad, pues, de que tengamos una protección respecto a esta pandemia. Luego, unos días más, el 15 de marzo, emite el Decreto Supremo 44 del 2020 MINSA, que declara, acá ha habido una confusión, se declara en este caso, se declara el estado de emergencia, el estado de emergencia nacional, que es distinta a la declaración de estado de emergencia sanitaria, con aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente al emitirse esta norma se estableció
que solamente se iba a determinar la viabilidad de que ciertas empresas iban a funcionar. Básicamente, las empresas de alimentación, las empresas esenciales, ¿no? Y se estableció varias empresas que podían funcionar. Las demás empresas, lamentablemente, no podían funcionar, porque significaba que sus trabajadores tendrían que irse a su casa, no podrían laborar. Y entonces, en virtud de eso, los empleadores entendían que, como ustedes pueden ver, esto significaba una forma, un caso fortuito, una fuerza mayor para aplicar la suspensión de labores que regula el régimen general. Por eso que algunas empresas iniciaron el trámite con la vigencia de la antigua con la norma general. Y luego se emite, en ese mismo día, se emite las medidas excepcionales y temporales, donde se establecen la aplicación en el caso de aquellas empresas que no van a poder funcionar, las acciones que tienen que tomar los empleadores. Una de ellas es establecer el trabajo remoto, que es muy distinta al trabajo o al trabajo porque tiene ciertas vicisitudes en la medida en que, por ejemplo, el teletrabajo es de común acuerdo. Si no hay acuerdo no podría aplicarse. En cambio, en el caso del trabajo remoto, el empleador tenía la facultad de determinar, de acuerdo a las actividades que iba a realizar el trabajador, si aplicaba o no aplicaba el trabajo remoto. Y en caso que no aplicara el trabajo remoto, se estableció en esta norma que los trabajadores se irían a descansar con una licencia con remuneraciones, pero compensables. Es decir, que una vez que supere este estado de emergencia y la empresa inicie su actividad, el trabajador va a tener que recuperar ese tiempo que ha estado fuera de su puesto de trabajo. De manera que estas medidas fueron tomadas en ese momento. Y con posterioridad ya se emite, ¿no es cierto?, a través del decreto de urgencia 038/2020, el conocido tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores especial en épocas de COVID. Distinta, muy distinta a la suspensión perfecta que habíamos visto al principio, que les expliqué, del régimen general de la actividad privada. Muy distinta, ¿no? Entonces se establece, se dice, como ya habíamos pasado marzo, ya estábamos en abril y seguíamos con la expansión de la pandemia, era evidente que esta pandemia no iba a terminar en 2, 3 meses ni 4 meses, de tal manera que el Estado, en la medida también de que ya las empresas estaban aplicando la otra forma de suspensión perfecta de labores, donde simplemente se aplicaba la suspensión y el trabajador se iba a su casa sin ningún beneficio que se le pudiera dar, el Estado, a contrapartida de esto, a efectos de no perjudicar a los trabajadores, y determinando que, recordemos que en la suspensión perfecta del régimen general solamente se aplicaba por 90 días, y que no iba a ser suficiente, crearon un nuevo régimen que es el de la suspensión perfecta de labores a través de este decreto de urgencia. Y ahí se establecen los parámetros en qué caso van a proceder o bajo qué supuestos van a proceder. Y es así que existen dos supuestos determinantes que es importante que tengamos que tener en cuenta para ver si procede o no procede una suspensión perfecta de labores. Entonces, para los empleadores del sector privado, en principio, esto a quiénes se aplica, ¿no? ¿Para quiénes son? Según la ley, solamente se aplica al régimen de la actividad privada y algunas empresas del Estado que se rigen por la actividad privada, ¿no? Y sobre todo, la primera causal, que no puedan implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Recordemos que anteriormente el Estado había determinado que todos los trabajadores que no podían trabajar bajo el contrato remoto tenían una licencia con remuneraciones compensables.
Entonces, lo que dice acá la norma es, primer supuesto, en el caso que la empresa no pueda aplicar ni trabajo remoto, ni tampoco le fuera suficiente licencia con goce de remuneración. Y el otro supuesto es, ¿no es cierto? Y el otro supuesto es por nivel de afectación económica hacia la empresa. Vamos a ver cada una de las causas. Digamos. En primer caso, cuando es imposible de realizar un trabajo remoto o de emitir una licencia con goce de remuneración. Pongamos en el supuesto, por ejemplo, de las empresas no, básicamente son para estas, en el caso que no se pueda aplicar trabajo remoto o que no se pueda pagar las licencias con remuneraciones. Pongámonos en el supuesto de aquellas empresas que definitivamente no pueden funcionar ni van a funcionar durante todo este año, probablemente hasta el próximo año, porque justamente hace 2 días se ha emitido la ampliación del estado de emergencia sanitaria y también del estado de emergencia nacional. Entonces, en el caso del estado de emergencia sanitaria se ha implementado hasta 90 días más, esto es hasta diciembre. Lo que significa que, de acuerdo a la ley, que más adelante vamos a ver, este periodo de aplicación de la suspensión perfecta de labores es hasta 30 días más de culminado el estado de emergencia sanitaria. Es decir, vamos a tener suspensión perfecta de labores hasta el 2021, enero del 2021. Esto obviamente genera una preocupación porque va a haber trabajadores, como les decía, va a haber trabajadores que se van a quedar sin trabajo, lamentablemente, porque no hay, es más, se ha determinado, y ustedes han podido ver en las noticias probablemente, cuando se ha intentado reactivar ciertas actividades económicas, hemos tenido incremento en la población de contagio del virus. Entonces, es por eso que se ha tenido un poco esta reactivación de algunas actividades económicas, pero va a haber situaciones en las cuales las empresas no van a poder funcionar, caso por ejemplo los hoteles, caso por ejemplo de los restaurantes, caso por ejemplo de los centros turísticos, ¿cierto? Porque obviamente están funcionando en la actividad a un 50%, pero no es lo mismo. Ustedes han podido ver de que lamentablemente el caso del delivery, si bien es cierto, es un beneficio para el usuario, pero ustedes pónganse en el papel del empresario, en el sentido de que no le va a salir a cuenta probablemente implementar todo un protocolo para que sus ingresos no siquiera alcancen al pago de su planilla, de su personal, y en todo caso va a tener que reducir personal porque ya no va a tener las mismas posibilidades, ¿no? Se ha visto casos en los cuales, por ejemplo, los mozos se han tenido que capacitar para hacer el delivery y no perder el empleo. Pero bien, entonces, en esos casos, en esos supuestos, y recuerden que esta ley se da cuando todavía no existía o todavía no se había aplicado el inicio de ciertas actividades, porque esto se ha emitido en abril de este año. Y en ese momento no había un funcionamiento ni siquiera al 50%. Entonces, esto generaba que estas empresas no pudieran funcionar ni siquiera al 50%. En esos casos, sí era evidente que tenía la posibilidad del empleador de extinguir la relación laboral, de decirle, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo trabajar porque obviamente ya no hay actividad, ¿no? Eso sería lo usual. Sin embargo, a través de esta norma lo que se busca es, no te voy a extinguir la relación laboral, pero sí te la voy a suspender, porque yo no estoy funcionando, no tengo ingresos, tengo cómo pagar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no puedes aplicar el trabajo remoto, pero tampoco puedes aplicar la licencia con remuneraciones, porque ¿de dónde vas a pagar si no tienes ingresos? Y en esos casos, en esos supuestos, es de aplicación. Pero también es de aplicación para aquellas empresas que siguen funcionando normalmente, para aquellas empresas, por ejemplo, aquellas empresas que realizan actividades esenciales de alimentación. Para esos casos también se aplica la suspensión perfecta de labores en los supuestos en que no se puede aplicar el trabajo remoto.
por ejemplo, ¿no? Trabajadores que no van a ir a prestar servicios necesariamente a la empresa, pero tampoco no puede hacer trabajo remoto, entonces le puede suspender. Esa posibilidad sí existe. Son dos supuestos. Y hay algunas confusiones que existen y dicen, no, tienen que ser los dos. No puede ser trabajo remoto, no puedes pagar, pero además tampoco no tiene, por afectación económica. No, no, no. Los dos supuestos son distintos. ¿Se pueden juntar? Claro que sí, porque puede ser que no haya economía y tampoco puedas implementar el contrato. Es evidente, ¿no? Que si tienes una afectación económica, pues no vas a poder aplicar trabajo remoto y menos pagarle sus remuneraciones o licencia con goce de remuneraciones. Pero son distintas. También se pueden aplicar a empresas en las que se están funcionando normalmente y sin ningún problema. De tal manera que, como ustedes pueden ver, solamente basta que el empleador demuestre que es imposible realizar esta actividad, o sea, realizar el trabajo remoto y también reincorporarlo. No podría ser posible esa actividad, porque recuerden que las empresas no están funcionando al 100%, porque hay protocolos en los cuales, por ejemplo, en una oficina, el aforo que era de 5 o 6 personas, ahora tiene que ser de 2 o 1, lo que significa que los otros trabajadores van a tener que ir otros días, van a tener que programarse para ir un día uno, otro día otro, mantener el distanciamiento. Entonces, todas esas implementaciones de esos protocolos, obviamente, que generan un gasto para el empleador y que también podría utilizar. Sin embargo, básicamente esta suspensión perfecta de labores se ha diseñado, se ha regulado para las pequeñas empresas que no van a poder subsistir, ¿no? Las grandes empresas al menos van a tener o tienen una disposición económica que pueden por lo menos subvencionar estos gastos hasta, obviamente, el momento que le y sobre todo a los que están funcionando, que si bien es cierto, no están al 100%, pero tienen ingresos y con eso pueden seguir pagando el sueldo de los trabajadores, ¿no? Entonces, los dos supuestos tienen que ser, como ya les dije, imposibilidad de trabajo remoto, imposibilidad de licencia con goces de haber. Además de esto, también en el reglamento, con posterioridad, ha establecido que en el caso de que el trabajo remoto sea imposible, ¿cierto? Se ha determinado en qué casos, por ejemplo, se puede entender que el trabajo remoto es imposible de realizar, ¿no? Y eso se da necesariamente cuando el trabajador tiene que desarrollar su actividad obligatoriamente en el lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿no? El que trabaja en fábrica, el que se dedica a hacer o a coser las carteras en caso de aplicaciones de estas empresas, ¿no? O las empresas que realizan actividades de bienes y servicios de alimentación, para el cocido, por ejemplo, o el empaque de las envolturas para la producción. Entonces, en estos casos es evidente que el trabajador tiene que estar en el puesto de trabajo, no podría estar ahí. Pero si la empresa no está funcionando, o si la empresa solo está funcionando un 50%, y el otro personal lamentablemente va a tener que decidir por una suspensión perfecta de labores, en esos casos sí lo puede hacer. Pero además también se ha establecido la imposibilidad de emitir una licencia con goce de haberes. ¿Por qué? No tanto por el tema económico, sino más bien por la imposibilidad del empleador de que el trabajador pueda recuperar esas horas que ha dejado de elaborar. Miren ustedes, en el Estado nomás ya se ha establecido, y en algunas empresas, por todo el tiempo que venimos haciendo, que la recuperación de horas de los trabajadores va a ser por lo menos de 1 año a 2 años, para que puedan recuperar las horas que estamos hasta la fecha no asistiendo al puesto de trabajo. Pero la norma ha establecido que hay supuestos en los que va a ser imposible recuperar esas horas. Uno de los casos imposibles de recuperar, por ejemplo, es aquellos trabajadores que laboran por turnos, ¿cierto? Un trabajador que labora 8 horas, ingresa a otro trabajador, ingresa a otro trabajador. Ese trabajador no podría recuperar porque no podría quedarse más
de las horas porque ya todos están programados para trabajar una determinada hora. Entonces, hay una imposibilidad de aplicar. Para el caso, por ejemplo, de los trabajadores que puedan, el exceso de trabajar su jornada normal, el exceso pueda generar un perjuicio para ese trabajador. Recuerden, el Tribunal Constitucional estableció que la acumulación de horas que van en demasía para el caso de los trabajadores mineros podrían afectar su salud, por ejemplo, los mineros. Pero no solamente dijo para los mineros, también dijo para otras actividades en las cuales se pueda verificar que pueden afectarse sus derechos, su salud. Entonces, el empleador también en esos casos no podría, ¿no es cierto?, establecer un régimen superior de horas para que pueda perjudicar al trabajador en su salud. Entonces, también es una forma de imposibilidad de parte del empleador. Otra forma de imposibilidad para que el trabajador necesariamente no pueda recuperar las horas es aquellas labores en las cuales, por ejemplo, la ley establece que tiene que cumplirse esa jornada y no puede haber más. Por ejemplo, los practicantes, ¿no? Los practicantes establece la norma que los practicantes solo tienen un determinado horario y no pueden hacer horas extras porque eso significa desnaturalizar el contrato. Los trabajadores part-time solo pueden trabajar menos de 4 horas. Si trabajan más de 4 horas, se desnaturaliza el contrato part-time. En estos casos, obviamente, la ley dice que no pueden trabajar más. Y en esos casos, obviamente, también hay una imposibilidad de parte del empleador que pueda aplicar la licencia con goce de remuneración con horas compensables. Entonces, veamos en estos supuestos son en los que procede. Y cuando hablamos de la afectación económica, nos estamos refiriendo a cuando la empresa, en un primer momento se estableció que cuando la empresa tenga déficit económica en un test de comparación que hacía la norma, y el test de comparación era de esta manera, se tomaba la planilla de pago del mes versus o entre el monto obtenido por las ventas en ese mes. Si había un porcentaje mínimo de diferencia en pagar más en la planilla, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente que esa empresa no estaba bien. Y por lo tanto le iba a ser difícil pagar los sueldos o las remuneraciones a los trabajadores. En ese caso, por ejemplo, se aplicaba de manera directa, era viable la suspensión perfecta de labores. Luego se ha modificado esta norma y se ha establecido de que ya no hay un ratio de diferencia, simplemente el cálculo es la división entre la planilla que tienes que pagar entre las ventas que has realizado en el mes. Si la diferencia si es cero, no tienes ninguna ganancia ni nada, lamentablemente se va a aplicar la suspensión perfecta de labores porque se va a determinar de que existe una afectación económica en la empresa. Dicho esto, obviamente que son las dos causas por las cuales procede la suspensión perfecta de labores, vamos a ver cuál es la finalidad en sí de esta norma, ¿no? La finalidad obviamente es mitigar los efectos económicos causados por las medidas restrictivas y el aislamiento social obligatorio. Qué duda cabe, ¿no? Esa es la finalidad concreta, porque dada la situación como está, ni el empleador ni el trabajador tienen forma de cómo afrontar esta situación. Sin embargo, más adelante vamos a ver que la diferencia entre esta suspensión con la anterior es los beneficios que otorga esta modalidad a contrapartida de la extinción de la relación laboral. Otra de las finalidades es que busca mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración, ¿no? Privilegia el acuerdo con los trabajadores. Esto es muy importante, porque la finalidad concreta de esto es que no se extinga la relación laboral, sino que persista. Por lo tanto, que una vez superado esta situación especial en la que nos encontramos, el trabajador se reincorpore y siga con su puesto de trabajo, no lo pierda. Y también, además, finalidad es que el trabajador, pese a que va a existir esta suspensión perfecta de labores, va a tener la posibilidad de seguir percibiendo ingresos y no quedarse en el desamparo total, como vamos a ver más adelante. Porque lo que privilegia es, obviamente, que el trabajador se quede, obtenga ingresos, pero además
que esto esté en acuerdo con el trabajador. ¿Qué medidas se debe de tomar antes de ir a la suspensión perfecta del labor? Y esto es muy importante porque no significa que ya una vez que he demostrado de que existen estas situaciones que he señalado, se da la suspensión perfecta y se acabó. La ley establece que previa a la toma de decisión de la suspensión perfecta de labores, el empleador tiene que votar los acuerdos previos. Es decir, por ejemplo, la norma establece unas cuantas situaciones, como por ejemplo podría ser el de dar vacaciones, otorgar vacaciones al trabajador. Se otorgan vacaciones ya vencidas, ¿cierto? Que ya tiene derecho, o también la posibilidad de acordar las vacaciones futuras, 2021, 22, también podrían acordarse. ¿Cuál es la finalidad? Que el trabajador no se quede sin sueldo, que el trabajador siga percibiendo una remuneración. Pero, ¿qué pasa? El trabajador no quiere, no dice, no, mis vacaciones, porque ha sucedido casos en los cuales el trabajador se ha negado y ha indicado de que, no, mis vacaciones son para divertirme, no para quedarme en mi casa. Ha habido posiciones de esa manera, no lo crean. Pero, sin embargo, obviamente el empleador tiene esa posibilidad de establecer los parámetros a través del cual se puede o no se puede realizar este acuerdo. La otra posibilidad es que se reduzcan las horas, es decir, que el trabajador labore menos horas y además también se reduzca el sueldo. Y recordemos que el sueldo no puede ser reducido o no se puede reducir en menos del sueldo mínimo, porque ese es el mínimo legal y está imposibilitado. Es viable, el Constitucional y la Corte Suprema ya han señalado en múltiples resoluciones que es viable, posible la reducción siempre que exista un acuerdo entre las partes. De modo que esa también puede ser una fórmula. Otra fórmula es, ¿sabes qué? Ya no vengas a trabajar, pero te voy a reducir al 50% del sueldo. También podría ser viable, manteniendo obviamente la misma situación que la causa anterior, no excediéndose del mínimo legal. Y además también podría ser una licencia sin remuneraciones. No espero yo aplicarte la suspensión, pero te doy una licencia sin remuneraciones, también podría ser viable. Sin embargo, si quieres beneficiar al trabajador, es mejor seguir este procedimiento, porque con eso el trabajador va a poder adquirir otros beneficios que más adelante lo vamos a tener. Entonces, estas son las cuestiones previas que tienen que suceder. ¿Cuándo no se requiere esto? Cuando la empresa está en cero total. Es decir, no tiene posibilidad ni siquiera de adelantarte vacaciones, porque no ha tenido producción durante 3 meses, ¿de dónde te va a dar? No tiene posibilidad de darte vacaciones, no tiene posibilidad de reducirte el sueldo, no tiene ninguna de esas posibilidades porque su ratio de los últimos 2 meses o 3 meses ha sido 0, 0, 0, 0 y no tiene de dónde. Obviamente el empleador va a tener que probar la existencia de eso y el inspector de trabajo va a tener que verificar con sus informes contables para determinar los ingresos de esa empresa. En el caso de empresas que no están funcionando. En el caso de empresas que sí están funcionando, obviamente que sí van a tener la posibilidad y ellos van a tener que demostrar que han agotado todos estos mecanismos. El empleador tiene la obligación de agotarlos, cuando tengan la posibilidad, obviamente. Si no tienen la posibilidad, como en el caso de empresas que están cerradas ya hace 3 o 4 meses, es obvio que no es necesaria aprobar esta situación. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Se busca preservar el empleo de los trabajadores, básicamente es importante porque bajo ese contexto, nosotros, de alguna manera, lo que se busca es que el trabajador no se extinga la relación laboral, sino continúe, como lo habíamos dicho ya hace un momento. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Ya hemos visto en qué casos procede, en qué situaciones procede, qué es lo que va a pasar, y en casos que ya el empleador decida, bueno, lo siento, ya he agotado los mecanismos, algo que me estaba olvidando también es que es obligatorio de que el empleador comunique al trabajador esta decisión. Pero además, si existen sindicatos, también el empleador tiene que comunicar al sindicato de esta decisión que va a tomar. Y algo que tenemos que tener en cuenta, la suspensión perfecta, esta suspensión especial, puede ser total o puede ser parcial.
es total en el caso, por ejemplo, de los hoteles, en el caso de los restaurantes que ya probablemente algunos han quebrado, en esos casos que no tienen ingresos o que su ingreso es cero, obviamente para esos casos esto, no hay necesidad, ¿no?, de seguir, simplemente se decide y se va, no hay que agotar nada, simplemente se deciden ir. En este caso, la suspensión perfecta de labores es total. En cambio, puede ser parcial cuando de mi puesto de trabajo, un área, por ejemplo, no la voy a utilizar en este tiempo porque se ha suspendido todo, ¿no? Podría ser un área determinada. Entonces, en este caso, solamente este grupo voy a suspender. O del 100% de un área, voy a suspender 50% porque no puedo trabajar con todos. Un 50% suspendo un mes, otro 50% puedo suspender otro mes. También es viable. Lo único que tiene que tener en cuenta el empleador es que tiene que respetar la libertad sindical porque, por ejemplo, no podría utilizar este mecanismo del empleador para poner en suspensión perfecta de labores a todos los afiliados a un sindicato y los que no, dejarlos trabajar. No podría hacer eso, ¿no? Eso sería una afectación a la libertad sindical y de tal manera que podría afectar derechos constitucionales. Bien, una vez que ya se decidió, que ya se comunicó, al día siguiente, inmediatamente de haber tomado la decisión y comunicado a los afectados, el empleador tiene que presentar su solicitud y con su declaración jurada a través del mecanismo virtual, ¿no? Hay un sistema virtual que ha implementado el Ministerio de Trabajo y creo como todas las empresas e instituciones públicas en la actualidad. Todo ahora es a través de mecanismos virtuales, presentación de documentos, igual que en el Poder Judicial. En el Ministerio de Trabajo también se ha establecido una presentación remota de la SPL, que es la suspensión perfecta de labor. Luego de presentada esta solicitud, este pedido de suspensión perfecta de labores, la norma establece que la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene un plazo de 30 días para resolver, es decir, para verificar, determinar y establecer si es que esta suspensión de labores no es correcta. En consecuencia, lo primero que se hace es, una vez ingresado este sistema, el Ministerio de Trabajo designa a los inspectores de trabajo para que realicen la verificación. La verificación no va a ser presencial, normalmente todo es virtual. Cuando se presenta, sí, la solicitud para la presentación para la SPL, es obligatorio que se establezca el correo electrónico y el teléfono del representante, a efectos de que por ese mecanismo se puedan comunicar los requerimientos o todos los, digamos, todo el procedimiento, inclusive con la resolución del caso. Entonces, miren acá la diferencia, acá es 30 días, en la antigua norma decía que en 6 días tenía que pronunciarse el Ministerio de Trabajo, obviamente que es más extensa el plazo por la misma situación en la que nos encontramos. No estamos en una situación normal, estamos en una situación de pandemia donde la gente no puede movilizarse y los inspectores tampoco, ¿no? Porque también tienen que tener ciertos protocolos. ¿Qué se va a analizar? Se analizará la correspondencia entre lo que se ha declarado en la declaración jurada y la verificación de la autoridad inspectiva. La autoridad inspectiva, el inspector, va a verificar todo el cumplimiento. Si la empresa cumple con todos los requisitos que estableció la norma, ¿no es cierto? No hay ningún problema, pero si no, va a tener que determinarse y desestimarse el pedido. Acá bien claro dice si existe o no afectación a la libertad sindical, lo que les decía hace un momento. Hay que determinar. Por ejemplo, si en un grupo hay varios trabajadores que están afiliados al sindicato, hay que sustentar por qué están ellos ahí, ¿no? Y establecer el puesto, las funciones, todo lo que hace el trabajador para que el inspector pueda entender de que en realidad ese trabajador puede prestar el servicio, porque las funciones lamentablemente no le permiten. Luego de la verificación, 7 días hábiles, emite resolución. Una vez que sea verificado, obviamente, esos 30 días es el máximo. Ser menos de los 30 días la decisión. Y una vez que emite el informe, el inspector de trabajo, si cumple o no cumple, se emite la resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y esta es la declaración jurada
¿no? Que es el anexo de la resolución de la decreto de urgencia. Ustedes pueden ver que se pone acá toda la parte introductoria, el contenido de la empresa, su RUC, y acá se establece, tiene que marcar si es por la actividad, imposibilidad de la actividad remota, o si es por el tema económico. Tienes que marcar una de las dos, o podrían ser las dos. Luego, si esta suspensión es total o es parcial, y si es parcial, obviamente, a cuántos trabajadores incluyen esta suspensión. Además, también se tiene que determinar si es comunicado o no es comunicado el sindicato, ¿no? Si ha incluido o no es incluido a miembros del sindicato. Y además tienes que poner la relación de trabajadores que han sido, digamos, acogidos a esta suspensión perfecta de labores. Y finalmente, esto se presenta a través con la clave SOL, se presenta y hace un procedimiento, está en el sistema regulado, y de alguna manera esto va a presentarse, y una vez ya presentada, ¿no es cierto?, las actuaciones inspectivas, como ya les hemos dicho, las verificaciones. En las verificaciones se tiene que determinar el servicio, si son esenciales, o la naturaleza de las actividades, el sustento de la adopción, ya les dije que tiene que ver previamente si se ha agotado todos los mecanismos de vacaciones, acuerdos de reducciones, todo eso tiene que estar previamente documentado. Luego se va a identificar al personal afectado y finalmente se hace el análisis económico a través del informe técnico. Esto básicamente lo que va a hacer el ministerio. Algo más que quería acotar era esto, que es un tema muy importante. ¿Qué sucede con los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo? ¿También pueden pasar a suspensión perfecta de labores o no? La idea es la siguiente. Lo primero es que se le tiene que dar un trabajo remoto. Si hay posibilidad de trabajo remoto, una licencia sujeta a compensación. Y si no se puede la licencia sujeta a compensación, buscar las otras alternativas, ¿no? Las vacaciones, la reducción de remuneraciones, pero no dejarlos sin un ingreso. Eso sería algo perjudicial para ellos porque obviamente personal de riesgo no puede ir a trabajar, aunque ahora con la nueva ley que se ha establecido, salvo la suscripción de una declaración jurada de asunción de riesgo, la responsabilidad, el trabajador puede ir, pero eso es voluntario. En el caso que no quieran, la empresa tiene que tomar esta decisión. Hay aquí digamos, un conflicto, porque hay algunos que dicen que sí se les puede aplicar la suspensión perfecta, mientras que otro grupo dice que no. Yo considero que en estos casos debería agotarse primero todas estas situaciones, y yo más bien considero que en estos casos de los trabajadores de riesgo, yo sí podría imponerle las vacaciones, así no quiera, porque de alguna manera no lo voy a perjudicar, sino lo voy a beneficiar porque va a seguir percibiendo su remuneración. Y bueno, creo que básicamente esto es todo lo que quería comentar con ustedes respecto a la suspensión perfecta de labores. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer llegar. Muchas gracias al abogado Santos Abad. Tenemos algunas cuantas consultas que nos han estado escribiendo. ¿Cuáles son las medidas temporales que el empleador puede aplicar durante el estado de emergencia? Bueno, como les dije, durante el estado de emergencia, lo que se puede utilizar, lo que se viene utilizando, lo que la ha regulado, es básicamente a efectos de no dejar sin una remuneración al trabajador, es entregarle, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda gozar de sus vacaciones, las vacaciones ya gozadas, adelantar las vacaciones que tiene por gozar, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2021, 2022, 2023,
dependiendo del tiempo, también lo que puede hacer es combinar ambas situaciones. Por ejemplo, trabajo remoto un tiempo, 15 días trabajo remoto, 15 días de vacaciones, y así podría ir alternando estas situaciones. La otra alternativa que nos da la norma es que se pueda reducir el sueldo, no más de la remuneración mínima vital, obviamente, eso sí sería perjudicial para el trabajador, ¿no? Entonces, también sería inconstitucional, porque la propia Constitución establece que, o el Tribunal Constitucional establece que no se puede reducir el sueldo menos del mínimo. Y otras activas, como le decía, con la reducción del sueldo progresivamente, otorgar licencias sin o con remuneraciones, sin la compensación, eso ya depende del acuerdo que puedan llegar las partes. Pero estos requisitos tienen que ser acordados antes de la toma de decisión en el caso de la suspensión perfecta de labor. Una pregunta más. ¿Qué ocurre con los trabajadores que son grupos de riesgo? Bien, los trabajadores de grupo de riesgo, estando que los trabajadores de grupo de riesgo, según la resolución ministerial 448 del 2020 del MINSA, son, por ejemplo, aquellas personas de mayores de 65 años, los hipertensos, las enfermedades cardiovasculares, que tienen cáncer, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal. Entonces, estos trabajadores son trabajadores de riesgo, son considerados por la ley. Y lo primero que tiene que hacer el empleador, la primera, digamos, posibilidad que existe, es darles trabajo remoto. Pero si no es posible darles trabajo remoto, la única alternativa que seguiría es darle una licencia con remuneraciones compensables, ¿no? Eso significaría de que obviamente el trabajador tenga, después de realizada esta situación, recuperar esas horas. Por ejemplo, exigirles que recuperen las horas con posterioridad va a ser un poco difícil porque podríamos agravar su situación de salud. Entonces, la otra alternativa que nos da sería el de otorgar vacaciones, reducir sueldo, o en el caso de esto, alguna manera que no perjudique a estos trabajadores, ¿no? Pero de modo alguno podría suspenderse la relación laboral. Es por eso que yo puedo afirmar que en este caso sí es viable, pese a que la norma lo que dice es, puedes obligar a un trabajador a tomar vacaciones cuando ya él ha adquirido ese derecho, pero las vacaciones futuras tú no le puedes obligar porque la ley dice que... Pero dada la situación de emergencia, yo considero que en estos casos yo sí puedo obligar al trabajador a que tome sus vacaciones porque es un juicio menor que esto exista una suspensión perfecta de labores para estos trabajadores. Ese es mi modo de entender de manera sistemática esta norma. Una consulta más. ¿En los contratos GAS se puede aplicar la suspensión perfecta? En el caso, recuerden que esta suspensión perfecta es la que ha regulado el Estado, solamente para las empresas de la actividad privada, no es de aplicación para las empresas o para las empresas del Estado, se rigen bajo también, pero no para las empresas del Estado bajo el régimen del Estado, entiendo gas y los regímenes especiales. Para esos casos no se aplica. Es más, cuando se inició la pandemia, el Estado estableció de que no se iba a aplicar la suspensión perfecta de labores a ningún trabajador del Estado y que más bien se iba a aplicar el trabajo remoto o con remuneraciones compensables. Recientemente incluso Servir a emitir una resolución estableciendo cuál va a ser el mecanismo y cómo va a ser la recuperación en el Estado de esas horas que han estado. No podría aplicarse la suspensión para... ¿Qué sucedería con los beneficios que venía percibiendo el trabajador al aplicarse la suspensión perfecta? Bueno, en este caso sí es algo importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso que se establezca la suspensión perfecta de labores,
que ha regulado la ley es que el trabajador pueda disponer de su CTS, por ejemplo, ¿no? Un monto determinado, también pueda disponer de un fondo de pensiones en la AFP. Y del mismo modo, para el caso de las, ¿no?, empresas, que como sabemos, los trabajadores tienen derecho a CTS, el Estado va a subsidiar durante el tiempo de la pandemia. De modo que el trabajador es una suspensión perfecta de labores, no va a quedar a seguir percibiendo un ingreso, ya sea recibiendo su propio que él ha venido acumulando en el tiempo, o en caso de que no tuviera, el Estado va a subsidiar a ese trabajador. Justamente obligatoria, porque había casos en los cuales existía un trabajador que recibía el subsidio del Estado por la pensión perfecta de la, pero también existía en el hogar una persona que recibía un subsidio por parte del Estado por ser una persona de trabajo. Entonces lo que la norma ha decidido en esta modificatoria es que trabajar en el hogar, mejor dicho, en el hogar, solamente una persona puede recibir un subsidio. Si es por el tema económico o si es por la suspensión perfecta de labores, pero no podrían recibir en un hogar el mismo. Además, también se ha establecido que en el caso de los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores, el Estado va a subsidiar el aporte a la ONP. Recuerden que no se aporta a salud y tampoco se aporta a la ONP, porque de ahí sale el monto determinado. De manera que el Estado está subsidiando ese pago a la ONP y también está pagando subsidiadamente a salud, lo que significa que los trabajadores en suspensión pueden atenderse normalmente durante todo el periodo de suspensión en salud. Pueden atenderse ellos o sus derechohabientes, entiéndase su cónyuge o esposa o sus hijos menores de edad. Una pregunta más. ¿Qué protecciones sociales se brindan a los trabajadores? Justamente lo que acabo de señalar, ¿no? Esas son las protecciones sociales que se va que tienen como beneficio, digamos, de la aplicación de la suspensión perfecta de labores. A diferencia de la suspensión del régimen normal, donde simplemente se extingue la relación laboral y el trabajador no percibe nada, porque se entiende que él busca otro trabajo y puede tener otros ingresos, nos encontramos en el trabajador perfecto de labores porque no lo hay. Desde el Estado, los beneficios que está entregando van a ser de manera subsidiada. Entiéndase, subsidiada es salud y las aportaciones a la ONP. Y en caso de que el trabajador no tenga dinero en su cuenta el Estado le va a otorgar un subsidio. Pero si el trabajador tiene cuenta en su CTS, queda de manera libre, ojo que la CTS, como nosotros sabemos, la CTS es un beneficio de contingencia a la fecha de cese. Según la norma, todos tenemos y solamente es intangible, son 4 remuneraciones. Es decir, el banco tiene 4 remuneraciones. El Estado ha dicho, el trabajador puede poner una remuneración mensual de su CTS. Una vez que se hace su CTS, el trabajador comunica al empleador, el empleador comunica al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa, del MIPIS, establece que el trabajador va a recibir ese subsidio que les estaba señalando, ¿no? Entonces, esos son los beneficios que trae esta suspensión, a diferencia de la suspensión anterior. No queda de el trabajador, tiene esos beneficios y eso ayuda, ¿no? Algo que quería agregar es que según la estadística, el informe del Ministerio de Trabajo, son 30.000 solicitudes que se vienen presentando a la fecha, del cual solo el 50% se han resuelto, ¿no? 5.000 han sido aprobadas, 7.000 han sido declaradas improcedentes y alrededor de 1.000 fueron retiradas o desestimadas.
el otro porcentaje, obviamente, como ya la norma señala, por ejemplo, en caso de que el Ministerio de Trabajo no se pronuncie durante los 30 días, opera el silencio administrativo. Ese porcentaje adicional de pronunciamiento tiene que haber existido un silencio administrativo en el cual se ha utilizado de esa manera. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ponente Santos Abad Aldo Manuel y damos por culminada la sesión de esta semana, de este sábado jurídico, y recordamos que la próxima semana nuevamente se llevará a cabo estas videoconferencias y tendremos como ponentes invitados al doctor Osman Sandoval Quesada con el tema de los derechos laborales en tiempos de pandemia, al magíster Marino Valderrama Calderón con el tema el derecho a la huelga en épocas de pandemia. Muchas gracias a ambos ponentes por su participación el día de hoy. De igual manera, agradecemos a todos los participantes que han asistido a través de Cisco y a los que nos están viendo a través de Facebook. Para mayor consultas, ya que nos han estado escribiendo bastante acerca de la certificación y todo eso, pueden escribirnos a través del fanpage de Sábados Jurídicos o a través de los números que aparecen en la misma página. Las personas encargadas les sabrán explicar todo lo relacionado a eso. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, a nuestro director de escuela por darnos esta oportunidad de este proyecto. Muchas gracias. Nos estamos viendo la otra semana. Muchas gracias. Gracias a todos.